planteamiento de que a través de agujeros, de gusano, etcétera, se tiene que buscar otro planeta. Pero aquí lo interesante es que se ve sorprendida la humanidad porque en algún momento el planeta ya deja de producir alimento. Simplemente ya solamente maíz es lo que se puede sembrar y cosechar. Y precisamente quisiera arrancar con esto. ¿Es materia de ciencia ficción el tema del calentamiento global, la crisis del medio ambiente, o es realmente un tema que sí nos puede alcanzar en algún momento como humanidad y se puede materializar? ¿Cuál sería su punto de vista? Rector, primero tú. Muchas gracias, primero. Bueno, no es un tema de ciencia ficción. Y si lo fuera, habría que también buscar en la ciencia ficción muchas de las ideas y propuestas que pudiéramos tener como oportunidades. Y no porque sea la máxima expresión de la ciencia y la tecnología, simplemente porque es una creatividad impresionante la ciencia ficción. Pero no es un tema, desgraciadamente, el país y el mundo en su conjunto tiene muchos indicios acerca de este esquema del cambio climático. Ya el debate que ha existido en algún tiempo entre si de verdad era un proceso natural y que lo único que estábamos viviendo era una etapa en la cual el planeta estaba pasando por una transición hacia una parte más seca, o si era un efecto producido por el hombre, en este caso un origen antropogénico, eso ya ha sido superado. En la última reunión que se tuvo el equipo de trabajo de cambio climático de las Naciones Unidas, desgraciadamente incluso menciona que habría que hacer emisión cero para el año 2100. Si recordamos, empezamos con unas emisiones controladas, como propuestas, la firma de los protocolos, etcétera, pero no hemos logrado detener. Entonces la tendencia existe, la tendencia nos va a alcanzar más pronto quizás. Hay muchos indicios de ello. ¿Usted cree que el calentamiento global no es ciencia ficción? No, es una realidad. Tomando como colación esta película, también se soltaba el planteamiento de que precisamente iba a escasear el alimento porque el propio planeta ya iba a dejar de generarlo, por lo que le habíamos hecho. ¿Usted, subsecretario, considera posible un escenario de estos o están exagerando los ambientalistas con todo este tema de la crisis del medio ambiente? Bueno, hay dos versiones. Una, como comenta Leo Dan, de sí la presencia de un cambio en el clima, esto por aumento en la temperatura, aproximadamente entre 1.7 y 2 grados centígrados, y corriendo el peligro de que esta vaya aumentando poco a poco, y desde luego cambiando pues todo lo que tendría que ver con algunas especies animales, pero sobre todo vegetales, y ahí rompe parte del ciclo de la vida. Y por otro, también hay la versión, esto en un estudio que hizo el premio Nobel Mario Molina, que es uno de los más importantes, es de las voces líderes. Es de las voces líderes. Lo que menciona es que hay algo cíclico dentro de todo lo que sucede en nuestro planeta. Él ha hecho algunos estudios ya debidamente publicados, donde se marca que hace 60,000 millones de años pues aparecen algunos indicios justo de esta parte de cambio en el clima, y que esto va siendo cíclica así de manera elíptica, y en alguna parte de la historia del planeta esto se van dando. Esa teoría maneja que no nos tenemos que alarmar, que es parte de la naturaleza en sí del planeta. Sí, pero aquí es donde viene el problema. Anteriormente no había la cantidad de población como la que tenemos ahora, y entonces ahora sí esta parte de la película donde la demanda de alimento pues es cada vez mayor y la tierra va siendo la misma. Entonces aquí la parte de producción, la parte de mercado, pues justo esta va disminuyendo. Hay algunos que requieren más y demandan más, pero también hay otros que tienen menos y van teniendo menos, desafortunadamente. En ese sentido sí es responsabilidad ya de los países en esas reuniones intergubernamentales, en donde desde el año 1992, con la cumbre de la Tierra, con una declaración para justo ver lo que era el desarrollo sustentable y sostenible, y después en el 2002, sobre todo en la reunión de Johannesburgo, donde se discute ya esta parte económica que viene aquí a cambiar un tema de los recursos naturales por el capital natural. Ya se ve desde
de manera más de mercado que de la parte biológica. Ese tema lo quiero tomar después de una pausa. Si realmente es viable económicamente buscar esas estrategias para proteger el medio ambiente, o si no es viable costo-beneficio. Quédese con nosotros porque después de una pausa seguimos en este tema bastante interesante. Mi nombre es Luis Raimundo Borja, esto es Entre Temas de 24/7 Hidalgo, y cuando estuve anunciando desde mi cuenta de Twitter, @LuisBorja76, esta entrevista, una persona me soltó un planteamiento muy interesante, me mandó una estadística, también a Facebook me estuve recibiéndola. La ONU hizo un estudio entre más de 5 millones de personas a nivel mundial y les puso en orden cuáles eran las cosas que más le preocupaba a la gente. Aparecían urgencias sanitarias, economía, pobreza, etc. El chiste es que dentro de los 17 temas, el medio ambiente está entre los últimos, en los más bajos. En cuanto a lo que es el interés de la población, yo les pregunto a ustedes, ¿por qué no nos interesa tanto el tema del medio ambiente y qué tan equivocados podemos estar como sociedad con esta premisa, subsecretario? Yo creo que aquí en esta respuesta que dan esas personas, pues tiene que ver con las necesidades básicas que se viven al día. Y entonces en ellas, desde luego, la seguridad, el trabajo, la salud y otras se hacen presentes. Pero aquí yo me iría un poquito más a un planteamiento, diríamos, para tratar de entender este efecto del cambio climático y con ello la importancia del medio ambiente. Una persona sin agua puede vivir X cantidad de semanas, 4 semanas, sin alimento quizás un poquito más, pero sin aire no podemos vivir más allá de 2-3 minutos a lo más. Y esa es la parte importante que hay que tomar del medio ambiente. Uno puede ver que hay contaminación, que hay efectos por esta demanda tan grande que tenemos del petróleo y demás, y de todo otro tipo de contaminantes cuando se hace combustión, pero no nos fijamos en esa parte porque es como algo natural, ya lo tenemos, basta aspirar y ya tenemos ese recurso. Mas, sin embargo, cuando ese se empieza a deteriorar, entonces ya tiene un impacto en la persona y entonces ya se hace importante y vienen entonces los problemas de salud y demás. Ahorita vamos a tomar el tema de los energéticos, que es muy interesante, pero antes de ello, rector, yo te pregunto, ya nos estuvo platicando el subsecretario, ¿por qué la gente tendría que tomar más en cuenta este tema? Mi pregunta es, la gente pone abajo entre las prioridades al medio ambiente, ¿y las potencias realmente lo están tomando como tema en acciones o todo está en un bla, 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 bla? Yo creo que lo pueden tomar en una diversidad mucho más amplia quizás. El tema de cambio climático no solamente es medio ambiente, a veces lo encasquetamos en ese sentido, que hay que cuidar las cosas que tenemos alrededor, pero cambio climático significa también desplazamientos, también significa hambrunas, también significa problemas sociales, también significa porque generan la inconformidad, la insatisfacción de las cosas que requieren de manera inmediata, hace que la gente se tenga que mover. ¿Tú ves compromiso en las potencias? No del todo. Podrán existir programas, podrán existir asuntos, pero desgraciadamente el tema económico siempre prevalece sobre los componentes sociales o ambientales, y ahí es a donde tenemos mucho mayor necesidad de trabajar como sociedad, de poder impulsar que los componentes de desarrollo son esos tres: economía, medio ambiente y sociedad. A ver, ese tema económico se liga muy bien con el tema energético que manejaba aquí el subsecretario. Mucho se habla de que es necesario impulsar las energías limpias, etcétera, que el petróleo es contaminante, pero lo cierto es que, por ejemplo, la economía de México depende en gran medida del petróleo y todavía estamos muy lejos aparentemente de tener la tecnología como para sustituirlo con energías limpias. Entonces yo te pregunto a ti, subsecretario, en el horizonte, ¿tú ves a México, al mundo en general, desarrollando lo necesario para cuidar el medio ambiente, o es un tema que siempre va a estar chocando en el costo-beneficio con la economía? Yo creo que es la parte de costo-beneficio, pero viendo otras alternativas. México ya lo está haciendo en la zona de Tehuantepec, ya tenemos ahí la producción de energía eólica y tenemos otras investigaciones para ver otros tipos de energía. Creo que no es problema de tecnología como tal, sino
sino el problema es de decisión, de voluntades, como lo comentamos hace un momento, y que desde luego hay posibilidades que de pronto estas se detienen. Yo en alguna oportunidad, hace alrededor de 15 años, tuve la satisfacción de manejar un vehículo eléctrico de una marca. Sí, que lo están metiendo. Entonces, en aquel tiempo era muy novedoso y se estaba produciendo, más sin embargo otras armadoras detuvieron ese proyecto y entonces se desechó. Porque no convenía con la economía, aunque conviniera el medio ambiente. En otro momento conocí un vehículo que se manejaba hace igual algunos años, 12 años aproximadamente, que se manejaba a través de la utilización del hidrógeno. El hidrógeno se obtiene muy fácil del agua. Ese es un recurso sencillo. Aquí en la Universidad Tecnológica hay buenos investigadores en Tonaltepec y desde luego esto lo conocen muy bien. Ese vehículo lo único que desechaba no era humo, no era dióxido, monóxido de carbono, sino era agua. Entonces, rector, ya no nada más hablamos de voluntad política, sino también de voluntad empresarial. Sí, definitivamente. Muchos de los temas que tenemos atorados son por falta de innovación en los sistemas de producción. Hemos tenido una industria que desgraciadamente se ha quedado con la misma tecnología de hace muchos años. La renovación de esos sistemas de producción debería de eficientar materia, energía, o sea, materias primas, energía y por supuesto capacidad organizacional. Cuando esto no sucede, entonces hacemos los procesos muy ineficientes y esos costos desgraciadamente también los absorbe el consumidor. Entonces tenemos que ir generando un proceso muy diferente desde la mentalidad de los empresarios, los trabajadores mismos que pueden generar propuestas al interior para eficientar los sistemas de producción y eso siempre va a tener menores costos de producción. Nos vamos a ir a una pausa. Nada más rápido, quiero que me contesten con un sí o no, así concreto, sí o no. ¿Están haciendo lo suficiente, a la suficiente voluntad entre empresarios y políticos a nivel mundial para el tema del medio ambiente, sí o no? No lo están haciendo. No lo hay, y entonces aquí es donde viene la pregunta interesante. Yo les voy a preguntar cómo visualizan el planeta en 100 años si seguimos por esta ruta donde no estamos haciendo compromiso con el medio ambiente. Quédense con nosotros, estamos en Entre Temas 24/7 Hidalgo. En la parte final del día de hoy en Entre Temas 24/7 Hidalgo, y estamos platicando con el subsecretario de Medio Ambiente y el rector de la Universidad Tecnológica de Tula precisamente de lo que es el cambio climático. Preguntas y respuestas breves, como es el último bloque de siempre. Ustedes dicen que no está habiendo suficiente compromiso de autoridades y empresarios a nivel mundial. Si seguimos en la ruta que vamos, ¿cómo visualizan al planeta Tierra en 100 años, rector? En una ocasión a Mahatma Gandhi le preguntaron si él aspiraba a que los hindúes tuvieran el mismo nivel de vida que los ingleses. Y él contestó que él necesitaría entonces tener por lo menos 4 veces el territorio de la India para poder satisfacer ese estatus de la vida inglesa. Es lo mismo con nosotros. Si nosotros aspiramos, todo el planeta Tierra tuviera aspiraciones de tener el estatus de vida de otros países, necesitaríamos muchos planetas Tierra para ello. Y no los tenemos, solo tenemos uno, que es el problema. En 100 años, ¿cómo visualiza el planeta si seguimos por la ruta que vamos? Yo creo que en un pleno deterioro, aunque con una tecnología que estuviera al tope. Esto significa que todas las investigaciones que se están haciendo de manera gubernamental, de manera de la parte industrial, estarían con posibilidad de responder, pero con ello se necesita mucha voluntad y viendo el tema no de manera vertical o horizontal, sino transversal. Y transversal significa tocar muchos temas para atender justo ese problema. Ahora, el planteamiento siguiente. Para las personas que nos están viendo, de sus casas, negocios, desde donde sea, quiero que cada uno de ustedes me dé un ejemplo diferente de cómo me afecta a mí el cambio climático como ciudadano. No soy empresario, político, como ciudadano. ¿Cómo me afecta a mí? ¿Cómo lo veo yo? Subsecretario. En una lluvia típica donde no se esperaba una precipitación, de pronto imaginación que está lloviendo más. Así empiezan a caer de pronto granizos del tamaño de una pelota cuando antes históricamente no había sucedido nada. Uno un poquito
más concreto, la elevación del mar en algunas áreas de nuestro país, como sucede en Tamaulipas, todo en eso es Tabasco cambio y Campeche. climático. Sí, desde luego. Rector, ¿cómo lo vemos A lo mejor los ciudadanos cotidianos no lo percibimos tan claramente porque existe una serie de variables. Sin embargo, a la larga cada vez tenemos mayores costos y eso es una realidad. Porque el producir los alimentos, los alimentos son más caros. Cada vez son más caros y es más difícil. No tiene que ver el cambio climático, que los alimentos sean más caros. Hay menor producción. Claro, Entonces se ahí se ve fuertemente. Claro. Pero también es en la disponibilidad de los recursos y en la oportunidad que tenemos de disfrutar la naturaleza. Ahí sí me voy a ir un poco a la parte de la naturaleza. Cuando nosotros vemos, a lo mejor no es un efecto de cambio climático, pero es una causa para el cambio climático. Cuando nosotros vemos todos los días en que la mancha urbana crece de tal manera que ahora ya no puedo salir a caminar, ya no tengo un lugar donde ir a pasear mis perros, porque en todos lados hay casas, en todos lugares hay otras cosas. Entonces, bueno, ¿a dónde tengo que ir a poder disfrutar de la vida con mis hijos, de la vida con los seres queridos, para disfrutar de la naturaleza? Poco a poco tenemos menos lugares. El bosque, de alguna manera, cada vez está más enfermo, le llaman depresión forestal, tiene más enfermedades, se mueren más rápido los árboles, hay invasión de especies, hay un efecto, un efecto interesante es, cada vez vemos más pájaros negros. Sí. Bueno, los pájaros negros son más tropicales. Qué interesante. Esos van aumentando, van yendo cada vez más hacia el norte, porque efectivamente las temperaturas son más favorables para ellos. Digo, para las personas que pensaban que lo del cambio climático era algo que se daba muy lejos, lo estamos viviendo nosotros. El fin de semana se llevó a cabo la Expo Arqueológica de Tula, solo tenemos 2 minutos. Yo quisiera que así breve, en 30 segundos, porque tenemos que despedir. En 30 segundos, ¿cuál sería la reflexión, la conclusión más importante de esta Expo Subsahariana? La participación de la sociedad, hubo 35 expositores, 40 empresas, 30 personas que se dedican a la artesanía, y tuvimos la presencia de alrededor de 4,000 personas en estos 2 días, la participación de universidades como la Universidad Tecnológica Tula-Tepeji, el Politécnico, la Universidad, el Instituto de Mixquiahuala, Huichapan y Chachapantobo. Entonces hubo buena participación, sobre todo en un lugar tan emblemático como es la región de Tula. Y aquí la primera vez que se hace la unión de la parte ambiental con la parte arqueológica para el cuidado y el beneficio del medio ambiente. ¿Tu principal reflexión? Yo creo que sí, la participación ciudadana. De hecho, en esta primera responsabilidad que tú mencionabas del gobierno o de las empresas, falta también la participación ciudadana. Y de todas maneras, en esta expo se visualizaron muchos más esquemas de poder acompañarse entre la industria, las escuelas, el gobierno y la sociedad en su conjunto para poder ir construyendo una sociedad diferente. Es un inicio, pero falta mucho trabajo por hacer. Pues yo les quiero agradecer mucho que hayan estado el día de hoy con nosotros. Gracias a ustedes, gracias también por la sintonía, por su amabilidad en este inicio de semana. A nombre de Jackie Rico, de Mazarco, conductoras de noticias aquí en 24/7 Hidalgo, también de todo el staff de producción, y por supuesto en nombre del director de Radio y Televisión, Sergio Islas Olvera, le agradecemos mucho. Permanezca pendiente la señal de Canal 3, porque Radio y Televisión de Hidalgo están sumados completamente al Radiotón en busca de ayudar a las niñas y niños contra el cáncer. Permanezca pendiente de la sintonía, va a estar recibiendo más información durante el día. Mi nombre es Luis Edmundo Borja y que tenga un excelente lunes.